8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos. Saludamos vía telemática a Ramiro Narváez, asambleísta de la Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Seguridad. Asambleísta Narváez, buenos días. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que pide o insta una depuración del sistema judicial, una depuración de las fuerzas del orden y llama a la unidad frente a la situación de violencia, este escenario interminable de violencia que vive el país. Una resolución que es más que una forma de sugerirle al Ejecutivo que tome acciones. Más allá de eso, ¿qué implica esta resolución? Por un lado, asambleísta, y por otro, ¿cómo recibieron ustedes la disposición que les ha dado el presidente de la República a sus ministros para que no acudan a rendirles explicaciones a ustedes, que son representantes del pueblo ecuatoriano, impidiéndoles así también la facultad que tienen de fiscalizar a los ministros de Estado? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Es importante mencionar en esta parte inicial que la delincuencia le ha declarado la guerra al Estado. Los actos de violencia y las muertes en las cárceles no han cesado. El día de ayer se repitieron atentados en Santo Domingo y muertes en la cárcel del Inca. Eso pone en evidencia que no hemos podido como Estado recuperar el control de estos espacios. Eso lo que genera o lo que debe generar es un trabajo en unidad de todas las fuerzas estatales, de todos los poderes del Estado. Hay que hacer un trabajo conjunto. El que un funcionario intrascendente en la grave crisis que está pasando el Ecuador manifieste que los ministros están siendo hostigados es una falsedad absoluta. En la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, la ciudadanía lo sabe, hemos apartado los temas políticos y nos hemos dedicado a realizar un trabajo técnico. Muchos ministros vinculados a temas de seguridad han asistido a nuestra mesa y hemos construido procesamientos, artículos de leyes para reformas importantes. El señor Ordóñez jamás ha asistido, no entiendo en qué momento se siente hostigado. Hay que decir las cosas con claridad. El señor no quiere asistir a la Asamblea Nacional porque se pondría en evidencia su ineficiencia, su ineptitud para dar respuesta a los graves problemas del Ecuador. Él manifiesta que no asiste porque se siente hostigado, pero la verdad es que no asiste porque no tiene absolutamente nada que informar. Muchos ministros han informado sus acciones, sus propuestas, sus planes, sus aportes a diferentes leyes. El señor hasta hoy no ha aportado absolutamente nada en esta grave crisis y lo peor de todo es que el cargo que ocupa es de coordinador de todas las instituciones vinculadas al eje de seguridad. Es ahí donde no se ha podido consolidar esta unidad para enfrentar esta crisis. ¿Cómo está, legislador? Buenos días, qué gusto saludarle. A ver, de lo que tengo entendido, el argumento del señor Ordóñez y del propio presidente Lasso es que, por ejemplo, en el caso del ministro del Interior, el señor Zapata, en menos de un mes o en algo así como un mes se le ha llamado al menos 26 ocasiones a comparecer en comisiones. Ojo, yo creo que si la asamblea no les llama 26, si les llama 100, tiene que acudir las 100. Esta asamblea, nos guste o no, es del primer poder del Estado y es la asamblea que tenemos, y ellos están como funcionarios del Ejecutivo sometidos al proceso de control político que lleva adelante la asamblea. Pero adicionalmente, digamos, recordando además el paso de Ordóñez, el último por la asamblea, fue justamente en la comisión que investigó todo lo relacionado con el caso de María Belén Bernal. Y ahí el secretario de Seguridad, en una de las tantas intervenciones vergonzosas que ha tenido, lo que dijo es que desde la Secretaría de Seguridad lo que se ha hecho es dar condolencias a la familia. Y yo le quiero preguntar a usted, que es además presidente de una de las comisiones que maneja el tema vinculado a la seguridad y la soberanía, ¿cuál ha sido el aporte que han recibido desde las instituciones del Ejecutivo, desde los ministerios, desde la propia Policía Nacional, para ir construyendo lo que el mismo señor Ordóñez decía? No nos llaman para construir nueva legislación, propuestas, etcétera. Entonces quiero saber cuál ha sido la iniciativa del gobierno para mejorar la legislación, por ejemplo, en materia de control de la seguridad, legislador. Sí, miren, yo insisto en que en nuestra comisión ninguna comparecencia es intrascendente y tiene un tinte político. Nosotros hemos llamado a reuniones técnicas de trabajo. Solo para poner en contexto, quiero darle rápidamente informe de el procesamiento de 25 proyectos de ley que se transforman en 8 cuerpos legales
que sería un estándar alto de productividad, que no tengo por qué decirlo, pero me veo obligado frente a esta expresión de que la Asamblea no construye las leyes que el país necesita. Hemos construido la Ley de Desarrollo Fronterizo vinculada a salvaguardar nuestras fronteras con la presencia del Estado. Hemos entregado al país la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, que permitió que las Fuerzas Armadas logren recabar todas esas armas que estaban en el pabellón 2 y que hoy puedan ingresar a estos espacios para retomar el control. Hemos también aprobado la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, una ley que fortalecerá esta institución. Están para el segundo debate la Ley de Seguridad Privada, que son 70,000 guardias privados y 200,000 registrados que pueden ayudar a prevenir el delito con la Policía Nacional y el ECO 911. Está en segundo debate una ley que mandó el Ejecutivo totalmente débil, escueta, y que la reestructuramos, la reformamos. Y hemos pedido que en esta ley todas las instituciones del Estado nos den sus observaciones, comentarios para hacer reformas, por ejemplo, al Código Integral Penal, y hasta hoy no llegan. También está para el segundo debate la Ley de Gestión de Riesgos, que ya estamos construyendo el informe. Estamos trabajando sobre la ley de ciberinteligencia, ciberdelitos, ciberdelincuencia, la ley de inteligencia y contrainteligencia, el Código Orgánico de Seguridad Integral. La Policía Nacional, para darles un ejemplo, la Policía Nacional, en estas 8 leyes, que están compuestas por 25 proyectos de ley, no ha aportado en un solo artículo, no ha realizado ninguna observación ni ningún aporte. Y por lo tanto, a mí me preocupa cuando el comandante de la policía en medios de comunicación dice: nos faltan instrumentos legales para actuar. Listo, indíquenos cuáles instrumentos, cuál artículo es el que le impide actuar con mayor eficiencia. Les hemos dado las leyes como el uso legítimo de la fuerza para que actúen, pero ellos intentan disfrazar su ineficiencia manifestando que la ley les impide actuar. Indiquen qué les impide actuar, indiquen qué artículos hay que cambiar. Por lo tanto, hay que reconocer que algunas instituciones del Estado han hecho importantes aportes y han estado presentes en las mesas de trabajo, pero no todas. Asambleísta Narváez, ustedes han propuesto en esta resolución la depuración de la Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad y vigilancia penitenciaria y de la función judicial. ¿Cómo se va o cómo van a sugerir que se realice esta depuración? ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Porque no se vería bien, digo, que la misma policía que está, o que la misma Fuerza Armada, que en ciertas instancias están salpicadas de estos procesos de corrupción al interior de los sistemas de rehabilitación de las cárceles, por ejemplo, sean quienes se depuren. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? ¿En qué consiste la sugerencia que ustedes van a presentar? Mire, qué difícil tarea, porque ya se ha puesto en evidencia, y usted lo ha manifestado, que la autodepuración no funciona. Solo para darle algunos ejemplos. El caso Bernal, que ustedes lo mencionaron, sucedió en las instalaciones de la Policía Nacional. El embajador norteamericano denunció que hay vínculos del narcotráfico con altos oficiales de nuestras instituciones de seguridad. En el caso de las Fuerzas Armadas, no olvidemos que existió complicidad en estas famosas pirámides financieras, o lo que se conoce como el caso Don Nasa. No olvidemos que también estuvieron involucrados en una incautación de droga, en donde reportaron el 50% de lo incautado y el otro 50% lo intentaron vender. Esto fue la droga incautada en la zona de Galápagos. No olvidemos que en el SMAI se ha encontrado también complicidad de los funcionarios o agentes penitenciarios con las personas privadas de la libertad, y la policía también está vinculada con ese tema. Es sencillo reflexionar cuando nosotros escuchamos que están armados, que tienen municiones, que tienen explosivos al interior de las cárceles. Es fácil reflexionar por dónde ingresan esas armas y quién custodia los anillos de seguridad. Entonces, esa es evidencia de que lastimosamente nuestras instituciones, a las que siempre defenderé, están infiltradas por elementos con vínculos con la delincuencia. Ahora, la autodepuración no funciona y el papel y el rol de la Asamblea Nacional tiene limitaciones. Nosotros fiscalizamos y legislamos. No podemos intervenir, por ejemplo, en la Policía Nacional para que ésta se depure. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca también contar con la voluntad del Ejecutivo y de estas instituciones para iniciar un proceso de depuración. Lo contrario es complicidad. Solo para terminar esta idea, permítanme decirles lo siguiente. Cuando hubo la denuncia de presencia de narcogenerales en nuestro país,
todas las instituciones guardaron silencio y hasta hoy día dificultan el trabajo que la Asamblea realiza para fiscalizar este tema. La Asamblea es la única institución que está fiscalizando. Cuando llamamos a una comparecencia y le preguntamos a la fiscal de la Nación que qué se ha hecho respecto a este pronunciamiento del embajador, ¿saben cuál fue la respuesta? Nada, porque no hay ninguna denuncia, y como no hay ninguna denuncia, nosotros no podemos actuar, cuando sabemos que debería investigar de oficio un tema tan delicado. La ministra de Gobierno dijo que va a investigar y nunca se investigó. El secretario de jurídico del Ejecutivo dijo no sabemos nada y por lo tanto no hay nada que investigar porque no sabemos nada. La policía también dijo no desconocemos estos vínculos. Por Dios, si el embajador norteamericano de manera contundente se ha manifestado varias veces indicando que hay ese vínculo y que ha retirado incluso las visas a las personas que están vinculadas con esa actividad, ¿por qué no se investiga? Aquí hay dos cosas: o son indiferentes a lo que está pasando, hay un grado de complicidad con esos hechos, lo cual sería lamentable. A propósito de esto que usted menciona, asambleísta, hay un tema que es fundamental, ¿no? La embajada, una vez que Fitzpatrick habló de los famosos narcogenerales y tales, dio un paso, que es la revocatoria de las visas. Ahí tenía la Fiscalía y la Justicia ecuatoriana como, digamos, sin necesidad de que haya una denuncia, por lo menos un indicio, ¿no? ¿Por qué la embajada de Estados Unidos, digamos, como todo Estado tiene su atribución, su soberanía de decidir a quién sí concede y a quién no una visa de ingreso a su territorio, por qué les revoca la visa a estos generales de policía, ¿no? Ahí tenía un indicio como para investigar. Ahora, yo quiero preguntarle algo a propósito de sus orígenes, legislador. Usted es un asambleísta de provincia fronteriza, del Carchi. Y hace pocos minutos hablábamos con Javier Flores, y él, analista jurídico, penalista, nos decía, hay dos temas en los que el Estado, no de ahora, sino de hace tiempo atrás también, ha cometido errores y no ha resuelto problemas fundamentales. Uno, el control de las fronteras, tomando en cuenta la ubicación geográfica del Ecuador, ¿no? Porque para algunos, desde ayer le escuchaba a un asambleísta que hablaba que desde Angostura empezó el problema del narcotráfico en el país. Claro, Correa decidió en el 2008, en marzo, ubicar Ecuador en medio de Colombia y Perú. Entonces Ecuador se ubica en medio de los dos países, de los dos principales productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú. De hecho, Colombia en el último año ha llegado a cifras récord de producción de cocaína. ¿Qué pasa en las fronteras? Decía Flores, uno, el control de las fronteras y otro, obviamente, la falta de control en las cárceles. Pero, ¿qué pasa en las fronteras? Estrictamente hablando de Carchi, su provincia, legislador, ¿ha cumplido o no el Estado al momento de vigilar, de controlar, de dar seguridad? Mire, la primera ley que mencioné, la Ley de Desarrollo Fronterizo, justamente nace por la inquietud de que las fronteras han sido abandonadas y no hay presencia del Estado. Y por lo tanto, para dar un ejemplo, la frontera norte del Ecuador, la parte sur de Colombia, es un canal de acceso a nuestro país para el transporte de droga. El Estado colombiano no tiene presencia en esa zona. Esa zona está manejada por fuerzas irregulares y nosotros tampoco tenemos los controles necesarios para evitar ese paso, porque el Estado no está presente, porque no se ha generado desarrollo económico, porque no hay población con oportunidades, y entonces población ecuatoriana que vive en condiciones deplorables en esos sectores es fácilmente cooptada por estas organizaciones, son parte de ellos en el transporte e incluso en el procesamiento de la droga, incluso en la siembra de la droga en el lado colombiano. Muchos ecuatorianos pasan el río para dedicarse también al cultivo de esta sustancia. Por lo tanto, es urgente que el Estado ecuatoriano tenga mayor presencia, no solo de nuestras Fuerzas Armadas, sino también con un enfoque de desarrollo social, que estos jóvenes tengan oportunidades para que no tengan esa tentación del dinero fácil de ser cooptados por estas organizaciones. Es lamentable lo que pasa con el país. Cuando el presidente, y permítame hacer esta reflexión, manifiesta que ha roto o que ha batido un récord en incautación de drogas, no es verdad, porque él lo ve en términos absolutos y tiene que verlo en términos porcentuales. Él captura más droga que en el pasado, sí,
pero es porque hay mayor circulación de droga. Si antes se capturaba el 20% de la droga, con seguridad hoy se captura el 10%, es decir, en términos porcentuales es menor. Usted lo manifestó, Colombia ha mejorado, suena irónico, pero es la verdad, ha mejorado su eficiencia en la producción de esta sustancia. ¿Qué ha sucedido? Dos hechos importantes. Primero, han aumentado la zona de cultivo, por lo tanto, hay mayor cantidad de droga. Y segundo, han perfeccionado la técnica. Si antes tenían 2 cosechas al año, hoy tienen 4 cosechas al año. Entonces, el volumen de droga que ingresa al Ecuador para ser exportada se ha incrementado de una manera significativa. Y lo que el gobierno o lo que el Ejecutivo dice que se captura es mínimo frente a lo que sale de nuestras fronteras a Centroamérica, Norteamérica y a Europa. Entonces ahí no hay ningún mérito, es absolutamente ilógico el pensar que hoy hay un combate más efectivo. El Estado desde hace muchos años le ha cedido mucho espacio al crimen organizado y al narcotráfico y hoy estamos pagando las consecuencias. Asambleísta Narváez, en medio de este contexto se va a retomar este análisis de la ley o del proyecto de ley sobre el porte de armas. Ayer le escuchábamos al legislador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, invitar a la fuerza pública a disparar, a matar a los delincuentes y a utilizar mano dura. ¿Comparten ustedes esas declaraciones del legislador Torres y cómo va a avanzar en ese contexto de inseguridad que se vive en el país el debate o el análisis de esta ley de porte de armas? Mire, el combate a la delincuencia tiene que ser firme, tiene que ser contundente, pero bajo ningún concepto puede quebrantar los derechos humanos de las personas. Eso puede constituirse en un estado caótico en donde primero disparo y después pregunto, ¿cuántos inocentes morirían con ese tipo de acciones? Hay derechos humanos que hay que respetarlos. Eso no implica que debamos nosotros actuar de manera contundente frente a la delincuencia, pero hay un marco legal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el porte de armas, nosotros lo vamos a procesar en la comisión con absoluta responsabilidad y participarán académicos, instituciones vinculadas directa o indirectamente, expertos nacionales e internacionales, la ciudadanía, las instituciones del Estado, para poder evaluar este tema. Pero yo no puedo dejar de dar mi criterio personal. El armar a una población lo único que generaría es un mayor caos y un mayor ambiente de violencia. Algunas reflexiones. El Ecuador tiene un alto índice de violencia intrafamiliar. El Ecuador tiene un alto índice de femicidios. ¿Se imagina usted que las personas que cometan estos actos, estos delitos, estén armados? Eso lo único que va a generar es agravar esta difícil situación que vive el país. Solo para darles un ejemplo, hace aproximadamente un mes y medio, si no me equivoco, vimos todos los ecuatorianos en redes sociales un video donde un policía utiliza el arma para disparar a su pareja y luego procede a quitarse la vida. Un policía que se supone fue entrenado, capacitado, evaluado y que calificaba para tener un arma. ¿Usted se imagina esas armas en manos de ciudadanos que tenemos diferentes conductas, diferentes impulsos, diferentes situaciones, diferentes realidades socioeconómicas? Eso sería un caos. Otro elemento, el porte de armas o las armas son de difícil acceso, son caras, los permisos son complejos, las municiones son caras, los procesos de entrenamiento para obtener la licencia y mantener la licencia para poder portarlas exigen recursos. ¿Quién va a poder pagar? La señora María de la tienda de la esquina, el vendedor ambulante, el empleado público, el empleado privado, va a poder acceder a estas armas. Eso es intentar privilegiar a un pequeño sector de la población. Y lo último, para reflexionar sobre este tema, el dar impulso a leyes como estas, lo único que significaría es que el Estado renuncie a su obligación de brindarnos seguridad, de brindarnos un ambiente pacífico y diga, ciudadanos, yo no lo pude hacer, dejo en sus manos la protección de ustedes y la de su familia. Por favor, el Estado es el responsable de garantizarnos ese ambiente pacífico. Por lo tanto, desde mi criterio personal, esas son mis reflexiones. Eso no implica que esta ley sea tratada con absoluta responsabilidad al interior de la comisión. Coincido plenamente con su visión con respecto a este tema, legislador. Tengo dos inquietudes. La primera,
hablando sobre el asunto este de la fiscalización, la obligación que tienen los funcionarios del Ejecutivo de acudir a la Asamblea a dar información. Hace un año, el Gobierno Nacional, a través de la Fuerza Armada, desarmó un radar que estaba ubicado en Montecristi, en la provincia de Manabí, para detectar vuelos ilegales en el espacio aéreo ecuatoriano. Después lo volvieron a armar, lo armaron mal y este artefacto explotó. ¿Hay algún dato adicional un año después? ¿Se ha hecho desde la Asamblea algún pedido de información para saber qué fue lo que pasó? ¿Y por qué no terminan de reactivar el dichoso radar, ya que tanto nos preocupa obviamente el control del espacio aéreo, del territorio, etcétera, del narcotráfico y demás? ¿Qué pasó con el radar, por un lado? Quiero una respuesta suya sobre eso. Y lo otro, volviendo al tema de la negativa del presidente, de decirles a sus ministros, ya no vayan más a la Asamblea. ¿Ustedes se sienten despreciados por el presidente Lasso? ¿Qué tan demócrata es un presidente que les impide a sus ministros que vayan a rendir cuentas ante ustedes, que son integrantes del primer poder del Estado? Mire, el día de mañana están convocadas varias autoridades y vamos a ver quién va y quién no va. Y tenemos todavía nosotros una herramienta adicional para obligar a estas autoridades que les respondan al pueblo ecuatoriano. La comisión, por ley, tiene que convocar trimestralmente a reuniones reservadas a varias autoridades y es obligación de ellos irlos. Si no asisten a esas reuniones reservadas, automáticamente son sujetos de juicio político. Así que veremos si aún se resisten a asistir. Lo único que lamentaría es de que estas sesiones sean de carácter reservado y que no se haya permitido que su participación sea en las sesiones ordinarias, en las sesiones en donde todo el pueblo ecuatoriano puede tener acceso. Pero de todas maneras será una herramienta para demostrar que ellos tienen que cumplir con la ley. Y no es que le cumplen a la Asamblea, por favor. No es un capricho de mi persona o de los integrantes de la comisión. Es la obligación de asistir a rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano. Todos los países tienen un sistema de comparecencias del mismo presidente para que vaya informando periódicamente la calidad de su gestión. Así que veremos quién no va el día de mañana y veremos si esa política de ausentarse de este espacio tan importante persiste. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quien tiene que informar, le falta espacio. Si yo pudiera con ustedes realizar un programa de 3, 4, 5 horas para comentarles todo lo que ha hecho esta comisión, seguramente va a ser insuficiente, porque tenemos que informar, porque hay un trabajo atrás. Pero cuando yo no tengo nada que informar, busco excusas para no asistir. Eso es lo que les pasa a varias autoridades de este Ejecutivo. No tienen nada que informar y quieren evitarse la vergüenza de ser puestos en evidencia frente al pueblo ecuatoriano. El otro tema, los radares. Mire, nosotros estuvimos vinculados en el proceso previo a la instalación de los radares, donde la comunidad, algunos decían que por defender temas de la naturaleza, otros eran impulsados por grupos delictivos interesados en este tema, se oponían a la instalación del radar. Posteriormente fue declarada una zona de seguridad, una zona estratégica de seguridad, y se instaló el radar y no estuvo en funcionamiento ni siquiera una semana. Esta es una prueba más del vínculo de la delincuencia en nuestras instituciones. Quienes custodiaban el radar eran integrantes de las Fuerzas Armadas. Y es evidente, a pesar de que se intente decir lo contrario, que hubo un sabotaje a este radar. Luego de esto, ha pasado más de un año, y si el radar era tan importante, debió haber ya ser instalado el mismo radar refaccionado, o el gobierno debió haber realizado el esfuerzo de comprar otro radar en vez de pagar o de cumplir tantos compromisos a los amigos del presidente Guillermo Lasso cuando se pagan bonos de deuda o cuando se benefician a estos sectores. Recursos había. Ahora, la explicación técnica de los responsables de este tema es que hay un tema con el seguro, el radar tiene que ser evaluado y que no pueden iniciar otros procesos porque si no, no se podría cubrir por parte de la aseguradora los costos, es decir, pretextos. Y usted sabe, cuando un muchacho no hace la tarea, puede argumentar no un pretexto a sus docentes, a sus maestros, puede inventarse 5, 10, 15 razones
por las cuales no ha hecho la tarea, ¿no es cierto? Entonces, acá es algo similar. La tarea no está hecha y por lo tanto siempre van a buscar algún argumento para justificar la no instalación o reinstalación de este radar.